tardes. Hoy es el primer encuentro, nuevo ciclo de lectura que organizamos con las compañeras de Feminismo y Socialismo para, en este caso, abordar la lectura de un libro completo, el libro Feminismos, Debates Teóricos Contemporáneos. Las autoras, compiladoras, editoras son Elena Beltrán, Virginia Maqueira, Silvina Álvarez, Cristina Sánchez. Voy a compartir pantalla, ustedes me van avisando si se ve. Bueno, este es el cronograma. Para hoy tenemos entonces la introducción y la primera parte del capítulo 1. El capítulo 1 se llama Genealogía de la Vindicación. Para el encuentro siguiente vamos a terminar el capítulo 1, es decir, que lo dividimos en dos partes. Entonces, en este primer encuentro tenemos la introducción y el capítulo 1, Genealogía de la Vindicación, es un apartado con cinco ítems. Los orígenes ilustrados de la vindicación igualitarista, las mujeres como objeto de la reflexión filosófica, de la subordinación natural a la exclusión política, la ilustración consecuente, las mujeres como sujetos de la praxis política, la vindicación de derechos, y el destino de las mujeres, la demanda de la individualidad. Entonces, con respecto a la introducción, lo que hice fue marcar algunas cosas en el texto. La idea de estos encuentros sería que hagamos una especie de lectura comentada, es decir, que vamos rotando la tarea de la compañera que va más o menos leyendo en voz alta lo que seleccionó, y podemos ir intercambiando, agregando, podemos hacer por apartados, o si quieren meter algo en el medio también lo podemos hacer, pero tratar de ceñirnos más que nada a la letra del texto. Entonces, en la introducción, el desarrollo de los estudios feministas y la amplísima bibliografía existente dificultan el acceso a estos temas de aquellas personas que se acercan a ellos por primera vez. El objetivo de este trabajo es facilitar esa primera aproximación, intentando sistematizar un conocimiento que supone un saber acumulado en 300 años de historia y cuya genealogía se remonta a la Ilustración. Poco a poco, este conocimiento se ha ido desarrollando en el ámbito académico de todos los países, de manera que las reticencias iniciales de ciertos sectores han ido dejando paso a la necesidad de saber qué es la teoría feminista y qué debates encierra. Entonces, acá hace todo un desarrollo sobre los nuevos caminos en la investigación feminista, tanto dentro como fuera de la academia, cuáles son las dificultades con las que se encuentra, y plantea: los cambios no hubiesen sido posibles sin la capacidad emancipadora del feminismo como movimiento social de transformación de las relaciones entre hombres y mujeres y del impacto que todo ello supuso en la producción del conocimiento. Es decir, que la introducción de la teoría feminista y de las investigaciones feministas, tanto en el marco del conocimiento académico como extraacadémico, va de la mano con la capacidad emancipadora del feminismo, con la lucha, con el movimiento feminista. Esto lo van a remarcar permanentemente en el texto, ¿no? Que el desarrollo teórico va de la mano con el movimiento feminista, la organización y con la acción. A pesar de estos avances, la situación sigue siendo desequilibrada. Las dificultades son de dos tipos. Unas derivan de las dificultades intrínsecas al proceso de conocimiento y otras surgen de las condiciones extrínsecas al proceso de conocimiento, es decir, las derivadas del orden social y de las relaciones de poder instaladas y respetadas en el modo social de organización de la ciencia. Es decir, que vivir en una sociedad patriarcal influye en la producción de conocimiento, la producción científica y en el establecimiento de cómo se organizan los conocimientos al interior de la academia, es decir, que se refleja la sociedad patriarcal en todos estos ámbitos, ¿no? Porque es transversal.
Esto plantea Teresa del Valle, que hay 4 estrategias o mecanismos de invisibilización de la investigación feminista. Bueno, los nombra ahí: usurpación, supone usurpar saberes y dotarlos de reformulaciones que no permiten identificar la idea original; devaluación, o la inclinación a devaluar los logros, indicando que hay un aspecto reivindicativo que resta valor a su contenido científico; silenciamiento, mecanismo por el cual se tiene conocimiento de que existe dicho saber o saberes, pero no se les da la entidad de vida y por consiguiente quedan excluidos del saber general; y el cuarto, lapsus genealógico, que cometen aquellas personas que, ignorando todo aquello que se ha realizado, comienzan a hablar de la mujer, de las mujeres y del género, sin situarlo críticamente en la tradición en que se enmarca, la cual ha sido precisamente obra de las mujeres. Yo salteo partes, obviamente, que si alguna marcó algo, le parece muy importante, lo quiere mencionar, adelante, o si no lo ponemos en común después, lo retomamos. Sigue: el feminismo es capaz de percibir las trampas de ciertos discursos, y en este sentido el feminismo no es una alternativa teórica más, sino que actúa como conciencia crítica, resaltando las tensiones y contradicciones que encierran dichos discursos. A esto iba con lo de transversal. Ella dice: la teoría feminista no es un enfoque más entre un cúmulo de enfoques, sino que la teoría feminista atraviesa todo el resto de los campos de producción del conocimiento, justamente desde este posicionamiento crítico, con esta función de percibir las trampas, ¿no? Después dice, bueno, que los estudios feministas tienen carácter interdisciplinar y que eso tiene muchísimo valor. Y bueno, y después pasa al despliegue de una breve síntesis de lo que van a ser los 5 capítulos del libro. Entonces dice que se divide en 5 capítulos que recorren los temas más relevantes de la teoría feminista. Uno de los objetivos principales de esta ha sido y es la recuperación de una memoria histórica colectiva. Tener presente la genealogía de la que venimos nos ha permitido recuperar una tradición de pensamiento que tiene como eje fundamental la construcción de un proyecto emancipatorio en el que se inscriben las demandas que comienzan en la modernidad y que continúan hasta nuestros días. Bueno, ahí el despliegue del capítulo 1 es lo que más marqué porque justo es lo que vamos a ver hoy. En el capítulo 1, entonces, afirmar el origen ilustrado de la teoría feminista supone, por nuestra parte, insistir en la idea de igualdad como horizonte normativo y ético del feminismo. Este se ubica en los planteamientos de la modernidad, al hilo de los debates sobre la ciudadanía. Valcárcel nos recuerda la importancia de esa vindicación ilustrada, a la que los estudios feministas anglosajones no han dado la importancia debida, proponiendo esta autora un cambio de terminología. La denominada primera ola del feminismo ya no sería el sufragismo, como indica la bibliografía anglosajona, sino que la vindicación ilustrada correspondería en realidad a esa primera oleada de argumentación y activismo feminista. El desarrollo de los distintos discursos utilizados por las teóricas durante la Ilustración y el siglo XIX nos muestra cómo no solo van a reclamar unos derechos, sino que también van a exponer las demandas de individualidad, la exigencia de ser reconocidas como sujetos autónomos y racionales que pueden ser dueñas de su propio destino. Dice que si bien muchas veces las vindicaciones se coincidieron con otros colectivos, que de todas maneras la teoría feminista y como tal el movimiento feminista muchas veces requiere una habitación propia, es decir, lo requiere no solo como espacio vital, sino también teórico. Entonces acá me parece como importante retomar esto de que estas autoras marcan una diferenciación con respecto a la categorización de las olas desde la visión anglosajona, y que entonces ellas lo que desde las autoras anglosajonas consideran la primera ola, ellas lo retoman como segunda ola porque recogen ya los rastros y los inicios y el origen de
de la teoría feminista desde las mujeres que participaron en el proceso del siglo de las luces, de la Ilustración. Incluso después cita algún antecedente previo, que bueno, después lo vamos a retomar. Entonces, uno de los objetivos del capítulo 1 es mostrar el pluralismo teórico que desde sus orígenes encontramos en la teoría feminista, razón por la cual el término feminismo no podemos utilizarlo en singular, sino en plural. Después, sitúa qué es lo que aborda el capítulo 2, dice feminismo de los años 60 y 70, feminismo liberal, radical y socialista, se recogen los orígenes del desarrollo actual de la teoría feminista. Estas denominaciones han ido cayendo en desuso a medida que la teoría feminista se consolidaba y adquiría una entidad propia, pero bueno, dice que de todas maneras mantienen sus huellas y están los rastros, digamos, de estos orígenes. Destaca en este capítulo el origen y la estrecha vinculación existente entre teoría y praxis feminista. Habla de los grupos de autoconciencia, que es una de las cosas que se van a abordar en este capítulo, en el capítulo 2, que formaron el denominado Movimiento de Liberación de la Mujer. Entonces dice que las características de estos grupos sacarán a la luz las cuestiones que afectaban a la vida cotidiana de las mujeres, formuladas bajo el eslogan "lo personal es político". Creo que está bueno cuando abordemos este capítulo para retomar cuál es el verdadero origen, digamos, de esta frase que después medio que se fue tergiversando y en la actualidad se aplica y se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Así que está bueno conocer un poco las bases y el origen, digamos, de cómo surge esta frase. Después van a desarrollar el feminismo liberal, dice la aportación de Betty Friedan como desencadenante de la revitalización de un feminismo que había perdido su fuerza a partir de la obtención del derecho al sufragio. Las reivindicaciones de igualdad con una fuerte carga legalista. Esta autora ve en la abolición de las leyes desiguales un objetivo prioritario a partir del cual se pueden plantear las restantes demandas de igualdad. Después van a desarrollar el feminismo radical, bueno, van a tomar a Kate Miller y Shulamit Firestone. Dice que se centran en la denuncia de la opresión y la subordinación en que se encuentran las mujeres, en torno al cual se componen las primeras explicaciones sobre el patriarcado. Después van a tomar el feminismo socialista. Se proponía aplicar la teoría marxista de la explotación al análisis sobre la situación de las mujeres. Dice que las teóricas socialistas en este sentido pusieron en primer plano temas que el marxismo había ignorado, como el trabajo doméstico y la unión de patriarcado y capitalismo como causa de la subordinación de las mujeres. Una de las innovaciones de la teoría feminista en las últimas décadas ha sido la consolidación de la categoría género como herramienta de análisis para comprender los procesos de desigualdad entre hombres y mujeres. Con el concepto género se alude a la construcción sociocultural de lo masculino y lo femenino y sus consecuencias en la organización social. Bueno, justamente el capítulo 3 se va a titular Género, Diferencia y Desigualdad. Dice que desarrolla una doble perspectiva. Por una parte, se analizan críticamente algunos modelos teóricos que han contribuido a invisibilizar la desigualdad, operando a su vez como poderosos argumentos legitimadores. Y por otra, se establecen ciertas bases metodológicas que hacen del género un instrumento útil para el estudio de la realidad social. Dice que, bueno, en este capítulo se van a analizar y detallar desde el punto de vista antropológico términos muy utilizados o conocidos como androcentrismo, etnocentrismo, matriarcado, sistema de sexo-género, y que se va a analizar también el concepto de género y su relación con la idea de sexo y sexualidad. Bueno,
todo el tiempo, creo que esto, incluso también el capítulo 1 lo menciona permanentemente, el tema de la igualdad sigue siendo el tema central del discurso feminista, lo remarcan permanentemente. Después, en el capítulo 4, dice que se realizará un mapa representativo de autoras y problemas que en la reciente literatura sobre igualdad han aportado argumentos al diálogo sobre la justicia. La noción de diferencia cobra una gama de significados con énfasis variados. Y previo a eso habla sobre distintas posiciones o desarrollos justamente en relación a qué implica la diferencia, ¿no? Y en el último capítulo, el capítulo 5, se va a hacer justamente el mapa de los feminismos de la diferencia. Entonces, plantea que la diferencia de las mujeres consideradas como un grupo cuyo denominador común está en la maternidad o en la disposición para el cuidado, por ejemplo, nada tiene que ver con la diferencia atomista, desintegradora de categorías que propone la posmodernidad. O sea, ahí ya anticipa o adelanta un punto, digamos, de debate que se va a ubicar ahí en relación a la cuestión de la diferencia. Bueno, entonces dice que justamente la diferencia en la teoría feminista adquiere un carácter polifacético. La complejidad de la teoría feminista dice que hace difícil su estudio, que el feminismo es plural y la diversidad en sus planteamientos es una característica de la teoría feminista. No sé si hasta acá alguna quiere leer algo, otra cosa de la introducción que haya subrayado o comentar algo de la introducción, si quieren que revisemos algo de la introducción o pasamos al capítulo 1, como les parezca. Avanzo entonces. Sí. Igual Claro. cualquier cosa, aunque esté leyendo eso, párenme y lo comento. Bueno, con respecto al capítulo 1, se va a ver. Bueno, entonces el capítulo 1 se llama Genealogía de la Vindicación, lo escribe Cristina Sánchez Muñoz. Y este apartado 1, que es el que tenemos para hoy, se llama Modernidad y Ciudadanía, el debate ilustrado. El primer punto de este apartado es los orígenes ilustrados de la vindicación igualitarista. Entonces, algunas cosas, yo acá puse algunas cosas, aclaro. Hay algunas cosas que puse que son del libro, de un libro que de alguna manera amplía un poco lo que está en este libro, que son 3 tomos, se llama Teoría Feminista, es de Celia Amorós y Ana de Miguel, y este primer tomo del libro, de los tres tomos, se llama De la Ilustración al Segundo Sexo. Está totalmente en línea y tiene un poco el mismo posicionamiento que el libro que nosotras estamos abordando, pero agrega quizá algunas cosas o las analiza un poquito más en detalle. Yo creo que igualmente he leído, digamos, la parte, no me pareció que había muchas cosas para agregar, pero sí esto de paradigma y la teoría feminista, algunas frases me eché acá en las placas. Entonces, acá va a plantear que la teoría feminista es una teoría crítica que sirve para hacer ver que tiene una tradición de 3 siglos, lo cual me parece importante, que las presentes acá seguramente lo sabemos o no, no importa, pero quiero decir, me parece importante que lo tengamos presente. Hace poco estaba en una situación así, en una cena o algo así, y una de las mujeres que estaba dijo, no, bueno, ahora justo cuando arrancó lo del feminismo, refiriéndose a cuando fue la movilización acá por el tema del aborto, como si el feminismo hubiera arrancado ahí. Bueno, entonces creo que parte justamente de la convocatoria de este ciclo de lectura, de retomar la genealogía y la historia de la teoría y por lo tanto del movimiento feminista, tiene que ver con eso, con rescatar la importancia, ¿no? Que tiene tener presente que esto viene desde hace 3 siglos, por lo menos. Bueno, acá en la definición del libro este que les decía, que amplió un poco, da una definición de paradigma,
que dice que es un marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución en hechos relevantes de fenómenos y aconteceres que no son pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la atención. Y en ese libro también hay una frase que dice: la teoría feminista sin los movimientos sociales feministas es vacía. Los movimientos feministas sin teoría crítica feminista son ciegos. Entonces, acá va a abordar que la teoría feminista desde sus orígenes es una teoría igualitarista y que tiene un momento fundacional que es la Ilustración. Acá a mí me gustaría leer este primer párrafo que me parece importante del arranque, que dice: todos los grandes paradigmas teóricos presentan un momento fundacional, una genealogía propia, y la teoría feminista no es menos. Su origen teórico lo encontramos en la Ilustración, en el momento histórico en el que se vindica la individualidad, la autonomía de los sujetos y los derechos. Sin embargo, ese tiempo se escribió en masculino, pues las mujeres quedarían excluidas del proyecto ilustrado. En consecuencia, las ilustradas reivindicarán la inclusión de las mujeres en los principios universalistas que la Ilustración mantenía. Entonces acá lo que va a plantear Cristina Sánchez es que si bien el origen es la Ilustración, el momento fundacional, hay antecedentes, pero ella toma una distinción de Celia Amorós. Celia Amorós va a hablar de una diferenciación entre el discurso memorial de agravios y el discurso de la vindicación. Entonces, con Amorós, desde esta diferenciación, Sánchez habla de que hay un antecedente al proceso de la Ilustración, pero que estaría categorizado como discurso memorial de agravios, que por eso no se toma ese momento como fundacional, como el origen, porque este momento dice que expresa quejas, pero que no cuestionan la simetría de poder, ni establecen proclama igualitarista o proyecto alternativo. Entonces, ubica el debate Querelle des Femmes, no sé cómo se pronuncia, en Europa, que transcurrió aproximadamente desde el siglo XV al XVIII, y en ese debate, bueno, hay varias mujeres que ella nombra: Laura Terracina, Lucrecia Marinella, Marie de Gournay y María de Zayas, pero se destaca Christine de Pizan, que escribió La ciudad de las damas. Entonces, en La ciudad de las damas se plantea una utopía centrada en una ciudad en la que las mujeres agraviadas ejercen su autoridad. Pero la autora habla en nombre de las mujeres excelentes, esto es, virtuosas, y que aceptan las leyes estamentales. Entonces, se plantea como un antecedente, es decir, como un antecedente donde se manifiesta el disgusto y la queja. Es un antecedente de un discurso en favor de la igualdad, pero tiene esta limitación, entonces queda como un discurso de memorial de agravios. Es una queja, pero no implica una proclama o un proyecto alternativo. Entonces ahí va a pasar a lo que ubica efectivamente como el origen de la teoría feminista, como el momento fundacional, es el discurso de la vindicación. Esto se sitúa en la Ilustración, siglo de las luces, siglo de la razón, y se plantea acá un universalismo ético que tiene una reivindicación moral que es la igualdad. Entonces dice que en este periodo, este discurso de la vindicación, lo que está vindicando es la individualidad, la autonomía de los sujetos, los derechos, y la inclusión de las mujeres en los principios universalistas de la Ilustración, que sean aplicables a toda la especie humana. Acá, con respecto al discurso de la vindicación, bueno, dice que hay un autor que puede operar como una especie de antecedente previo, que es Pulín de la Barre, ¿no? Que dice que en las mujeres aplica los criterios de racionalidad, las relaciones entre los sexos y extiende el buen sentido cartesiano a las mujeres. O sea, Pulín de la Barre
dice que este buen sentido es independientemente del sexo, que también lo tienen las mujeres, pero lo plantea como un antecedente. Bien, entonces vindicación, igualdad e ilustración mantienen una intensa unión. La vindicación es posible gracias a la existencia previa de un corpus de ideas filosóficas, morales y jurídicas con pretensiones universalistas. Esto es aplicable a toda la especie humana. Y esto es precisamente lo que pretendía poner de manifiesto la Ilustración. Las bases intelectuales que permitiesen la vindicación de la igualdad entre hombres y mujeres estaban enunciadas en el programa ilustrado. Ahora la cuestión era ponerlas en práctica, hacer efectivo ese programa universalista. Y es ahí precisamente donde la Ilustración se va a traicionar a sí misma y no va a cumplir sus promesas emancipadoras, dejando a la mitad de la especie humana fuera de sus premisas. Entonces, me parece interesante porque también lo escuché en una charla, digamos, que donde desarrollaba o introducía un poco de qué va el libro este de teoría feminista, Celia Morós, que ella, por eso puse la definición de paradigma, que ella justamente dice, es posible esta vindicación porque se establecen, digamos, ciertos derechos y cierta constitución de la idea del ciudadano, enunciado con un carácter universalista y es posible señalar el incumplimiento, pero es posible señalarlo gracias a que ese carácter universalista se manifiesta y se constituye en este periodo histórico. Antes de eso no era posible. Amorós lo pone con respecto a la discriminación, a los discriminados. Dice, no se puede hablar de que alguien está discriminado cuando no se establece de alguna manera que deberían ser iguales. Entonces me parece interesante porque es pensarlo en función de cuál es el momento histórico en el que todo esto se va desarrollando y también de acuerdo a ese momento histórico son las limitaciones, ¿no?, con las que nos encontramos. Bueno, después va a plantear los ejes teóricos de la Ilustración. Ejes teóricos de la Ilustración. Entonces va a hablar de que los ejes teóricos de la Ilustración, bueno, va a nombrar varias cuestiones, pero por un lado habla de la emancipación. Dice que la emancipación se plantea como eje teórico de la Ilustración, tanto en el campo del acceso y producción del conocimiento como en la política. Acá plantea que la emancipación va a ser considerada un sinónimo del individuo autónomo, tanto en el orden de lo racional como en el terreno político. En este sentido, el sujeto ilustrado, esto con Kant, es aquel que se libera de su propia incapacidad y de la tutela ajena y hace un uso público de su razón. Entonces ahí nombra el otro frente de la emancipación, que sería el frente político, la escena política, y cita a Rousseau, que dice, el hombre ha nacido libre y por todas partes se encuentra encadenado. Las cadenas de la sujeción estaban ancladas en una autoridad que no presentaba su legitimidad por la vía del consentimiento y el pacto, sino por la tradición. La emancipación se extiende inmediatamente al dominio del Estado y del derecho en la búsqueda de un nuevo principio de legitimidad. Ahí va a hablar de otro eje que es el iusnaturalismo contractualista. Entonces plantea que hay una sucesión, digamos, histórica, donde primero estaba establecido el pacto subgestionis, o sea, espero que a las que te preparen el resto no les toque cosas tan difíciles de pronunciar, porque es complicado, que es el contrato según Hobbes. Entonces, según este pacto, los individuos se someten a la voluntad de un tercero. Esto está establecido de esta manera. Y el viraje que se produce, la modificación, es que para fines del siglo XVIII se establece el pacto unionis, es decir, entre iguales, donde supuestamente, bueno, el pueblo es el titular de la soberanía y se validan los derechos de los ciudadanos. Esto es de acuerdo a el momento histórico y los intereses del Estado burgués incipiente, ¿no?
Y acá se declara en 1789, surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La legitimación del Estado no solo va a originarse en el momento de su fundación, en el pacto, sino también en la defensa y protección de los derechos naturales, previos a la existencia del Estado, que al ser ahora reconocidos por la ley positiva pasarán a ser considerados no ya derechos de la persona, sino derechos de los ciudadanos, garantizados y respetados por el poder estatal y por los demás miembros de la comunidad. Bien, entonces dice que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se consolida el nexo entre el derecho natural racionalista y la teoría del contrato social. Después tenemos la ciudadanía. Entonces, el otro eje es la ciudadanía, que implica la educación, el progreso, y acá es donde desarrolla los amorosos extractos de Emilio, de Rousseau, que son encantadores, ¿no? Y acá la pregunta en el libro de quiénes ostentan dicho estatus, ¿no? ¿Quiénes van a ostentar el estatus de ciudadanía? Pero entonces en el texto tenemos el eje principal de la ciudadanía. Ser ciudadano significaba un reconocimiento por parte del Estado de unos derechos civiles y políticos, la presencia efectiva en el espacio público y la participación plena en él por medio del ejercicio de los derechos políticos, esto es, del derecho al voto. Bien, la defensa de la educación. Finalmente, en el final de este primer punto, dice, la vindicación feminista se sitúa precisamente sobre este entramado conceptual, como si se tratase de una plantilla que intenta encajar sobre el original. Sin embargo, plantilla y original, vindicación e ilustración, femenino y masculino, no logran ensamblarse, y esa incoherencia es precisamente la que van a denunciar las ilustradas. El feminismo es un movimiento ilustrado en sí mismo, que surge en el núcleo de los planteamientos democráticos de la modernidad, cuestionando y denunciando las exclusiones de la democracia y de la ciudadanía. Bien, entonces ahora pasamos a el punto, las mujeres como objeto de la reflexión filosófica de la subordinación natural a la exclusión política. ¿Cuál es la naturaleza de las mujeres? ¿Es la misma que la de los hombres? ¿Están incapacitadas por su naturaleza para la vida política? Estas cuestiones van a estar muy presentes en el debate ilustrado, en el que el concepto de naturaleza va a desempeñar el papel de instancia legitimadora del orden social frente a la cultura. O sea, en este sentido, cuando vemos que Rousseau habla de, o sea, instancia legitimadora, porque cuando hablan de naturaleza es lo que ocurre, pero además lo que debe ocurrir, ¿no? O sea, lo que es correcto. Entonces, la naturaleza es la instancia legitimadora del orden social frente a la cultura, y la naturaleza ilustrada, con Rousseau, excluye a las mujeres. Bueno, después ahora va a desarrollar que Mary Wollstonecraft, inglesa, en 1792, describe la vindicación de los derechos de la mujer. Bueno, en la declaración, esto lo que leímos en la placa, que Rousseau desarrolla un concepto de naturaleza que excluye a las mujeres como sujetos del pacto político y por lo tanto de la ciudadanía. O sea, esto tenía consecuencias en la vida cotidiana, en la vida práctica. Bueno, acá viene lo de Rousseau. Entonces, Rousseau plantea una hipótesis lógica, un estado de naturaleza. En esa hipótesis lógica, en ese estado de naturaleza, habría una primera etapa de aislamiento individual. En el momento de aislamiento individual, entonces, no habría diferenciación entre mujeres y hombres, pero él plantea que en la segunda etapa de esta hipótesis lógica, con la organización social y la conformación de la familia, se produce la división sexual del trabajo, y esto es lo que instaura una desigualdad que se torna natural entre hombres y mujeres. Esencialismo naturalista. Para Rousseau, la anatomía marca las diferencias entre hombres y mujeres,
no solo físicas, sino morales. Es decir, Rousseau naturaliza la familia patriarcal. Ahora vamos a ir al texto, entonces. En esto se diferencia de Hobbes o de Locke. Dice, establece el estado de naturaleza con cierto desarrollo histórico, porque justamente él plantea que hay dos etapas. En el segundo momento de ese estado, los individuos se organizan socialmente, surge la familia y la diferenciación. Bueno, estas cosas son, no sé, las citas de Rousseau. Entonces dice, cada familia vino a ser una pequeña sociedad y fue entonces cuando se estableció la primera diferencia en la manera de vivir de los sexos, que hasta ese momento solo había tenido una. Las mujeres se hicieron más sedentarias y se acostumbraron a guardar la choza y los hijos, mientras que el hombre iba en busca de la subsistencia común. Me parece interesante porque justamente esta cita remite a la teoría del cazador, que es justamente una de las cosas que Gerda Lerner en el libro de El origen del patriarcado viene a desterrar. Ella plantea que esa teoría del cazador, que viene a justificar la reducción de las mujeres al espacio doméstico, es errónea porque en verdad las mujeres justamente con los hijos a cuestas son las que recolectaban la mayoría de las cosas con las que se alimentaban. Bueno, ella hace todo un desarrollo, después les podemos compartir las páginas donde plantea eso y cita las fuentes, digamos, que justamente desmienten o vienen a refutar esta teoría del cazador, que es en la que después se van a sostener para decir, como dice este hombre, que las mujeres se hicieron sedentarias y se acostumbraron a guardar la choza. Entonces dice, bueno, se instala la desigualdad natural entre hombres y mujeres. La desigualdad entre los varones viene dada ya en el último estadio de ese estado de naturaleza imaginario por la introducción de la propiedad privada. La naturaleza de las mujeres es definida por sus funciones sexuales y reproductoras, y en ellas se encuentra el origen de la desigualdad y de la falta de autonomía de estas, ya que se muestran como seres dependientes. Rousseau establece como natural la familia patriarcal, el modelo de familia en el que las mujeres quedan asignadas un espacio real y simbólico que representa a la naturaleza como espacio privado y en el que quedan en una posición de subordinación e inferioridad frente a los varones, que son los que salen al mundo exterior de la cultura, a la esfera pública. Bueno, acá viene lo de Carol Pateman, es esta placa que está acá. Ella, lo que, en función de esto que desarrolla Rousseau, ella lo que dice es, bueno, queda configurado con Rousseau un espacio público donde rige un contrato social de pacto entre iguales, democrático, y un espacio privado regido en verdad por un contrato sexual de subordinación en el que quedamos todo el resto de la humanidad, todas las mujeres como las idénticas, pero que no son sujetos del contrato social, sin embargo, son objeto de transacción del contrato dentro de este contrato sexual de subordinación, que es lo que justamente distingue, categoriza Carol Pateman. La desigualdad natural establecida, en verdad, lo que hace es generar una desigualdad política. Rousseau, dice Amelia Valcárcel, Rousseau se nos muestra así demócrata con los varones y naturalista con las mujeres, quebrando con ello principios rectores básicos de su teoría, como la igualdad reinante en el estado de naturaleza, el consentimiento como origen de toda autoridad o el principio de autonomía racional. Bueno, después todo lo que dice, lo que exige Rousseau de las mujeres desde el punto de vista de cuál es su rol, ¿no? Que se les niega el carácter de ciudadanas, de posición pública, de la política, del espacio público, pero tienen que ser activas y poderosas en la esfera privada, formando justamente a las nuevas generaciones y cuidando al hombre. Acá las citas, podría olvidar a esa preciosa mitad de la República que hace las dulzuras de la otra y cuya dulzura y sabiduría mantienen la paz y las buenas costumbres.
amables y virtuosas ciudadanas, el destino de vuestro sexo será siempre gobernar el nuestro. Dichoso él cuando vuestro casto poder, ejercido solamente en la unión conyugal, no se deja sentir más que para la gloria del Estado y la felicidad pública. A vosotras corresponde mantener siempre con vuestro estimable e inocente imperio y con vuestro espíritu insinuante el amor a las leyes en el Estado y la concordia entre los ciudadanos. Sed siempre las castas guardianas de las costumbres y los dulces vínculos de la paz, y bla, bla. Bueno. Entonces, el deber de las mujeres consiste en la preservación de la vida ética de la comunidad, en ser las guardianas morales de la república. Entonces, los derechos de las mujeres, está la excelencia moral de esta, ya que es en la esfera privada donde habitan las virtudes naturales frente a una esfera pública corrompida, y las mujeres serían las depositarias y reproductoras de esas virtudes. Sin embargo, Rousseau es contradictorio al respecto, ya que en otros lugares de su obra elabora una naturaleza de las mujeres dominadas por el desorden y el deseo que solo la familia patriarcal, la sujeción a un marido, puede contener. La función pública de las mujeres en la República es limitada a un papel conservador y reproductor de las condiciones de la vida privada a la que son confinadas. El ideal reservado a ellas es el de ser madres republicanas y ángeles del hogar, pero no el de ciudadanas. A ver. Esto, Rousseau va a insistir en que es la anatomía la que marca las diferencias, no solo físicas, sino morales entre hombres y mujeres. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Y después, bueno, sigue describiendo el lugar que Rousseau, digamos, le da a las mujeres, ¿no? Después viene el punto de la ilustración consecuente. Entonces, en la ilustración consecuente se plantea que cuando las mujeres son objeto de la reflexión filosófica, nos encontramos con un referente polémico, esto es, con una contestación y crítica a la que los textos clásicos, como el de Rousseau, intentan responder. O sea, lo que está planteando de alguna manera es que todo esto que Rousseau expone y otros autores de este periodo están discutiendo con, efectivamente, posiciones que vienen a cuestionar esto. O sea, no los nombran, pero discuten con ellos. Entonces, en ese sentido, ahora va a desarrollar dentro del periodo de la Ilustración, dice consecuente porque está hablando de quienes efectivamente exigían que esos principios universalistas se cumplan también para las mujeres. Entonces, ese sería el lugar de referente polémico con el que discuten Rousseau y los demás. Entonces, dice que intentan todos estos autores y estos actores sociales intentan llevar a cabo los ideales igualitaristas ilustrados para toda la especie humana. Y marca acá, dentro de la ilustración consecuente, que se despliega, se desarrolla tanto en el campo de la discusión filosófica como en el terreno político y literario. Entonces, en el campo de la discusión filosófica, bueno, va a nombrar a von Hippel, un filósofo alemán, a Montesquieu, Diderot, Voltaire, d'Alembert, a Condorcet, que es sobre el que más desarrolla, y bueno, obviamente a Mary Wollstonecraft. Y con respecto, que ahora lo vamos a ver eso en el texto, con respecto al terreno político y literario, dice que se desplegaban nuevos modelos de mujer en espacios que eran intermedios entre lo público y la esfera doméstica, los salones literarios y políticos que se realizaban, digamos, organizados por mujeres tanto de la burguesía como de la aristocracia, en el siglo XVII en París, en el siglo XVIII en Londres y en Berlín, permitían desplegar nuevos modelos de mujer diferentes de lo que los ilustrados como Rousseau y el resto establecían o dictaminaban que debían hacer las mujeres, y funcionaban como estos espacios intermedios entre lo público y la esfera doméstica.
se las llamaba las saloniers. Y después estaban los clubes literarios y políticos, que también cumplían un poco esa misma función. Entonces, en el texto, los salones políticos y literarios se situaban en las casas de mujeres de la burguesía y la aristocracia, a las que la anfitriona invitaba a hombres y mujeres de la élite intelectual, social y artística. Aunque formalmente el salón se ubicaba dentro de la esfera doméstica, tenía fuertes connotaciones públicas, ya que en él se gestaba buena parte de la cultura y de la política del momento. Dice que, sin embargo, porque acá nombra que había varios filósofos que asistían a estos salones, ¿no? Y acá nombra a Montesquieu, Voltaire. Dice, sin embargo, esa presencia activa de los filósofos en los salones no redundó en pro de una visión más favorable sobre las capacidades de las mujeres. Al contrario, los ideales normativos de domesticidad femenina se impusieron sobre la libertad alcanzada por las saloniers, que representaban otras opciones de vida posibles para las mujeres, alabando a la heroína inocente y sin formación como Sofía, que es el personaje femenino en el libro de Rousseau de Emilio, sobre la mujer de mundo, que suponía un desafío incómodo. Pero las mujeres de la burguesía, a pesar de estas admoniciones, intentaron ocupar espacios próximos a la esfera pública durante el periodo revolucionario, ocuparon otros espacios intermedios entre la esfera pública y la privada, como sería el caso de los salones, pero también el de los clubes literarios y políticos. Bueno, ahí nombran, ¿no? Algunos nombres de estos clubes. Confederación de Amigas de la Verdad, creada por Eta Palm, o la Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias. Se discutían y contrastaban los principios ilustrados, apoyando activamente los derechos de las mujeres en la esfera política. Bueno, acá vuelve a la cuestión filosófica, teórica, ¿no? Entonces dice que en el terreno de la teoría nos encontramos con filósofos que participan activamente con sus escritos a favor de la aplicación de los principios igualitarios ilustrados a las mujeres. Von Hippel, que escribe sobre la mejora civil de la mujer, Montesquieu, Diderot, Voltaire, D'Alembert a favor de la causa de las mujeres. Y acá ya se mete con Condorcet, el marqués de Condorcet, que fue como, según este libro, lo que recopila este libro, el que más se plantó, digamos, el que más desarrolló por esta causa de los varones, ¿no? Estoy hablando. Entonces dice que Condorcet escribe, por ejemplo, escribió varios textos, pero uno en 1790 sobre la admisión de las mujeres al derecho a la ciudadanía, y básicamente lo que plantea es que a igual naturaleza, iguales derechos, exige la igualdad, y se ubica dentro del universalismo ético, que es la demanda de unos principios universales de justicia, libertad e igualdad aplicables a la humanidad en su conjunto. Mientras que autores como Rousseau, que también sostenían la existencia de derechos previos al Estado, basados en la naturaleza humana racional, se veían abocados a negar que la naturaleza femenina fuese la misma que la masculina, a fin de excluirlas de los derechos naturales y posteriormente de los políticos, Condorcet es coherente con la Ilustración. A igual naturaleza, iguales derechos. La igualdad en este caso pasa a ser el principio rector de la vida social y política y lo que define la misma humanidad. Consecuentemente con ello, defendería también los derechos de los negros en el camino de la emancipación del género y la raza humana. Entonces apela al universalismo ético, eso que estaba en la placa. Dice, el núcleo del argumento sería, por tanto, una reivindicación moral, la afirmación de los mismos atributos morales para toda la especie humana. Amelia Valcárcel nos recuerda, desde sus orígenes ilustrados, el feminismo se define como una teoría igualitarista y que su aliento ético originario y persistente es precisamente la sustentación de la idea de igualdad. Bien, entonces, en contra de aquellos argumentos que, como los de Rousseau, excluyen a las mujeres de la ciudadanía, apelando a un esencialismo naturalista, Condorcet señala como tal supuesta naturaleza diferenciada no es sino producto de una educación deficiente. Por ello, poniendo en práctica la confianza ilustrada en la educación,
Como camino para la emancipación individual y colectiva, propone la necesidad de no excluir a las mujeres de ningún tipo de enseñanza y fomentar la coeducación entre los sexos. El Marqués señala cuáles son los problemas de índole política que acarrean la exclusión de las mujeres de la ciudadanía. En primer lugar, la supuesta universalidad de los intereses de los representantes, algo en lo que insistirá una parte del feminismo del siglo XX. Los intereses de los hombres no representan los de las mujeres. Bueno, acá habla de que incluso está la contradicción de que ellas no son ciudadanas, no tienen derecho al voto, pero las solteras o las viudas tienen que pagar impuestos. La exclusión de las mujeres de los derechos políticos supone una restricción de la libertad de los electores, pues el universo de representantes a elegir se restringe a un solo sexo. En consecuencia, Condorcet, el ilustrado coherente, denuncia las contradicciones de sus coetáneos que se dicen ilustrados y que caen en los mismos prejuicios que el siglo de la razón pretende desterrar. ¿No han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho de concurrir a la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Hay acaso prueba más contundente del poder del hábito, incluso entre los hombres ilustrados, que la de ver cómo se invoca el principio, la igualdad de los derechos a favor de 300 o 400 hombres a los que un prejuicio absurdo había discriminado, y olvidar ese mismo principio con respecto a 12 millones de mujeres? Bueno. Y ahí termina el punto 3, nos quedan los últimos 2 puntos, que es donde justamente se desarrolla a Olympe de Gouges y a Mary Wollstonecraft, pero no sé si quieren hasta acá que hagan, porque siento que estoy hablando re sola y que quieren que hagamos un parate, un intercambio, no sé, siento que hablé un montón. ¿Quieren que dejo de compartir y hacemos un parate o sigo? Porque me parece que es como mucho, ¿no? Como quieran, sí, es largo. Y hacemos un parate entonces, dejo de compartir. O sea, lo que nos queda es el punto 4, las mujeres como sujetos de la praxis política, la vindicación de derechos. Y el punto 5, el destino de las mujeres, la demanda de la individualidad. Sí. En el 4 desarrolla, bueno, a Olympe de Gouges y después en el 5 está con la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, ¿no? Pero hasta acá, no sé, si quieren intercambiar. Me quedé pensando yo les cuento que soy un hogar monomarental, entonces mientras escuchaba atentamente, hacía la cena, por eso no activo la cámara, porque bueno, estoy en eso. Y me quedé pensando con respecto al tema de lo personal es político. No sé si en algún momento me distraje, si se explayó con respecto a eso. No, porque eso después se aborda en el capítulo 3, si mal no recuerdo. O en el 2, a ver. En el 2. No, lo nombró Pri así muy por arriba porque después se retoma en el capítulo 2. Claro, en el próximo encuentro. Sí. Sí, yo me quedé pensando en el tema de cómo las diferencias físicas entre hombres y mujeres se usan en distintos contextos, siempre en beneficio de los hombres, ¿no? Hoy en día se pretenden borrar algunas diferencias y eso hace que, bueno, no sé, en el deporte, por ejemplo, haya un borrado de la mujer y de las características de los sexos, como en la página, no sé, yo lo tengo en la 28, hay una cita que dice: ¿por qué unos seres expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras no podrían ejercer derechos de los que nunca se pensó privar a la gente que tiene gota todos los inviernos o que se resfría fácilmente, ¿no? Ahí también hay como, ahí se marca la diferencia de los sexos, pero se marca o se borra, pero siempre en detrimento de las mujeres, ¿no? Como hay una continuidad de alguna manera.
Tal cual. También me quedé pensando en eso. Claro, como que en los dos contextos totalmente distintos y con, no sé, cuestiones totalmente contrarias, igualmente, nada, las mujeres siempre quedamos oprimidas, además de explotadas, ¿no? También me resuena, no sé si el término de ciudadano, ciudadana, con respecto a la discriminación, eso también me gustaría como volver ahí a releer o a entender. No, yo quería, a mí me gustó la lectura, ¿no? Porque veo que las autoras, ¿no? O cuando empiezan, no me acuerdo si en la introducción o en el capítulo, yo noté, cuando estaba leyendo anteriormente, esto de qué es el feminismo, ¿no? Y hay una frase que tomaban o sea, no recuerdo bien, por eso no me recuerdo bien en qué parte estaba, que decía que el feminismo viene a cuestionar o a criticar las tensiones y contradicciones que se encierran en dichos discursos, ¿no? En todo esto lo que ustedes estaban diciendo, por ejemplo, una vez dice, que, por ejemplo, a mí me pasaba últimamente que yo estaba cuestionando mucho el feminismo, siendo que empecé con con el Ni Una Menos a descubrir, o con lecturas anteriores de lo que es el feminismo, y ahí, acá en Argentina, empieza a arrancar más ahí. Después con el debate del aborto y demás. Pero después me lo empecé a cuestionar en más profundidad, ¿no? El feminismo. Y yo creo que para mí esta frase de qué es el feminismo, que viene a criticar todas estas cuestiones que nos suceden a nosotras, tiene que ver con lo que ustedes también mismas están diciendo, de cómo también en el contrato social y esto, cómo se tomaba todo como un individualismo, que parte desde ahí un poco, ¿no? De tener a la mujer como más, bueno, que tenía que estar más dentro de la casa, un poco como, ¿no? Como que se la veía como un sujeto siempre de costado, ¿no? No como que se tenía que involucrar socialmente, sino que como que tenía que sostener otras cuestiones, como que estaba ahí, pero que no, como una ciudadana, y como todas esas cuestiones que decían. Y después esto de aclarar, que me parece importante, ¿no? De los 3 siglos, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? Bueno, entonces a raíz del capitalismo, donde empieza a surgir el feminismo, donde el feminismo empieza, o la mujer empieza a cuestionar, o a ver, o sea, es lo que yo me preguntaba mientras estábamos leyendo esto. Esa última pregunta no entendí, Clau. ¿Cómo Claro, porque que habíamos, que vos cuando empezaste con la lectura decíamos que el feminismo, no, yo por eso no entendí tampoco cómo expresarlo, si aparece a partir de 300 años, empieza a aparecer el feminismo, que el capitalismo más o menos empezó a ordenarse de ese momento también, si no tengo entendido, o sea, o el feminismo ya estaba de antes. No sé si me explico, estaba, digamos, tapado en cierta forma, o sea, como los orígenes, no sé si me puedo explicar lo que quiero decir. ¿En qué momento las mujeres empiezan a cuestionar, ¿no? Esto, ¿no? Claro, me parece que ahí va está bueno como ponerlo ahí, por ahí podríamos retomar algunos párrafos de Gerda, porque Gerda habla del origen del patriarcado mucho antes, Claro. ¿no? El origen del feminismo, que lo sitúan acá en la Ilustración. Entonces está bueno como por ahí podemos la próxima traer algunos párrafos como para mostrar esa diferencia, pero sí, acá lo sitúa a partir de la Ilustración. Claro, porque me parece que una cosa sería, por ejemplo, lo que labura Gerda, que no es la única, ¿no? Pero digo, la pregunta acerca de cuál es el origen del patriarcado, una cosa es el origen del patriarcado, ahí nos tenemos que remontar a muchísimo tiempo atrás, Gerda lo precisa y realmente es muchísimo tiempo atrás, incluso antes de la existencia de los estados, o sea, y
Y otra cosa es el momento fundacional del feminismo desde el punto de vista de cuando se empiezan a elaborar, se empieza a elaborar una teoría que es súper variable según la época y el momento histórico, porque también está esto que quizás es lo que decía Marce, que retomemos, esto de que la crítica o esta definición de paradigma, lo que se permite definir, establecer, lo que se puede ver con una teoría crítica, está en función también de cuáles son las relaciones sociales del momento histórico en el que estemos hablando. Entonces, la condición de posibilidad para que estas mujeres, aunque también había algunos varones, pero digamos, estas mujeres empezaran a levantar la voz, a organizarse, a manifestar y a señalar las contradicciones, la inconsistencia del discurso con principios universalistas ilustrado, es justamente que existan, que se establezcan esos principios universalistas. Y eso desde ya que va en consonancia con el inicio del capitalismo, porque el inicio del capitalismo no requiere ya el establecimiento de las relaciones de propiedad que existían antes. Lo que establece es la instauración de otra cosa donde vos tenés hombres supuestamente libres, bueno, sí, hombres libres en el sentido de que vos lo que vas a tener es el establecimiento de la propiedad de los medios de producción y después todo el resto de la clase desposeída que lo único que tiene es la posibilidad de salir a vender su fuerza de trabajo. Entonces, bajo la conformación de esa nueva sociedad, se habilitan estos principios universalistas que obviamente también desde un punto de vista si analizamos el capitalismo, sabemos que con respecto al capitalismo, esos principios universalistas también son una falacia en el sentido de que no se cumplen, ¿no? O sea, no se cumplen en la ilustración para las mujeres, pero después con el acceso al voto, esos principios universalistas tampoco se cumplen. Existen formalmente ahora, a diferencia de antes, pero tampoco se cumplen. Claro, pero en ese momento ni siquiera formalmente fueron contempladas las mujeres. Entonces, sí, si entendí más o menos lo que estabas preguntando, el patriarcado empezó muchísimo tiempo antes, pero acá lo que están ubicando estas autoras, a diferencia de lo que ubica Gerda, que es el origen del patriarcado, es el origen de la teoría feminista que viene a ser la consolidación o la condición de posibilidad y va de la mano con este movimiento feminista, con vindicaciones y reivindicaciones muy distintas según las condiciones de posibilidad del periodo y de las relaciones sociales que se establezcan en ese momento histórico. ¿Podemos volver a donde decías vos, Marce? Bueno, que me parece que cuando empieza el derecho del hombre y el ciudadano, puede ser que también sea como un origen de la teoría, como que ahí las mujeres empiezan a advertir de que eso, ¿no? Que dentro de todos esos conceptos supuestamente universalistas, ni siquiera ahí viene incluida. Sí. ¿Puede ser? ¿Entendí bien? Sí, es que de hecho ahí, digamos, ese es el periodo de la Ilustración y es el momento histórico en donde surge la teoría feminista, como dijo Pri, acompañada obviamente de la praxis, ¿no? Porque eso es lo que destaca Amorós, que van las dos de la mano, digamos. Okay. Eso dice Amorós y Balcarce en la página 20, por lo menos en mi libro. Dice, Amorós y Balcarce dicen que el feminismo es un movimiento ilustrado en sí mismo, o sea, además de nacer en la ilustración, es un movimiento ilustrado en sí mismo, que surge en el núcleo de los planteamientos democráticos de la modernidad, cuestionando y denunciando las exclusiones de la democracia y de la ciudadanía, digamos, con la declaración de los derechos del hombre, con los derechos universales y demás, en los que igualmente no eran incluidos las mujeres, surge ahí como teoría y práctica
el feminismo. Después hay algunos ejemplos puntuales, creo que refiere a cuestiones de la discriminación y más. Bueno, ni hablar Rousseau, ¿no? Todo lo que dice. Avanzamos un poquito Vale, más con... terminemos con... Sí. Nos quedan, nos quedan 3 hojas. Bueno, entonces tenemos los últimos 2 puntos de este apartado 1. Las mujeres como sujetos de la praxis política, la vindicación de derechos. Entonces dice que el escenario filosófico ilustrado y el escenario político revolucionario proporcionaron a las mujeres nuevos referentes de su situación. Racionalidad, emancipación, lucha contra los prejuicios y la autoridad, derechos y por encima de todo, ciudadanía, eran términos que formaban parte del nuevo vocabulario político y las mujeres también querían formar parte de él. No fueron en este sentido espectadoras pasivas de los acontecimientos, sino que irrumpieron en la nueva esfera política que se estaba gestando como sujetos políticos. Está hablando acá del periodo 1789-1793. Dice que las mujeres articulan sus voces en ocasiones de manera aislada, otras colectiva, para dejar oír públicamente sus reivindicaciones, y también nosotras somos ciudadanas. Reivindican, exigen los derechos políticos, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son las reivindicaciones de las mujeres? Fundamentalmente se articulan en torno al derecho a la educación, el derecho al trabajo, los derechos matrimoniales y respecto a los hijos, y por último el derecho al voto. Estas reclamaciones nos muestran las aspiraciones más acuciantes de las mujeres, alumbradas desde sus experiencias cotidianas. La vindicación de estos derechos será una constante a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX. Lo que las revolucionarias francesas percibían como los aspectos opresores de sus vidas lo siguió siendo para las generaciones venideras de mujeres. No será sino hasta mediados del siglo XX, cuando éstas se incorporen, al menos formalmente, a su condición de ciudadanas de pleno derecho, esto es, con derecho al voto. Estamos hablando de que todo esto mínimo arrancó en el siglo XVIII y recién a mediados del siglo XX, por ejemplo, se consiguió el derecho al voto. Bien, entonces dice que los cuadernos de quejas nos muestran la diversidad de las peticiones de las mujeres, que se redactaron en 1789. Que se pedía ser instruidas, poseer empleos. Y esto se llamaba petición de las mujeres del tercer estado. Bueno, dice que hay otras como la burguesa ilustrada que se escondía bajo el nombre de Madame BDB, que acá dice, habiéndose demostrado con razón que un noble no puede representar a un plebeyo, de la misma manera, un hombre no puede representar a una mujer. Las mujeres solo podrían ser representadas por mujeres. Entonces ahí nombran otro cuaderno de quejas, que es la petición de las damas o la Asamblea Nacional, en el que se pide, además de la igualdad en el matrimonio, la entrada de las mujeres en todos los ámbitos del poder, desde el poder político como diputadas en la Asamblea hasta el poder judicial, pudiendo ser promovidas a cargos de magistratura. Pero además también exige que el bastón de mariscal pase alternativamente entre manos de hombres y mujeres y abrir la entrada del santuario al sexo femenino. Bueno, y también piden un tribunal destinado a mujeres y presidido por ellas. Dice, los textos constitucionales del momento recogieron algunos avances en materia de derechos de las mujeres. Así, la Constitución francesa de 1791 fijó la igual mayoría de edad para hombres y mujeres en los 21 años y declaró el matrimonio como un contrato civil. La ley de 1790 abolía el derecho de primogenitura masculino y la de 1792 admitía el divorcio en pie de igualdad de ambos cónyuges.
En 1793, en el primer proyecto de Código Civil, la madre puede ejercer la patria potestad en las mismas condiciones que el padre, pero al mismo tiempo, la Constitución de 1791, cuyo preámbulo era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, afirmaba la distinción entre dos categorías de ciudadanos: activos, varones mayores de 25 años, independientes y con propiedades, y pasivos, que serían todos los hombres sin propiedades, o sea, solamente de los hombres los que no tenían propiedades, y todas las mujeres. Entonces, es precisamente en este contexto de exclusión de las mujeres de la ciudadanía activa en el que Olympe de Gouges escribe su texto Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791, en el que recoge y sistematiza con absoluta rotundidad la afirmación política de las mujeres. Entonces, este texto representa la culminación de la crítica a la concepción de ciudadanía sexuada que se afirmaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El programa político de de Gouges es la realización plena de los derechos de ciudadanía prescripta en la Declaración Francesa. Por eso su texto sigue punto por punto el articulado de esta. Pero la diferencia y su carácter provocador radican en que donde el texto original dice hombre, ella escribe mujer, o en su caso mujer y hombre. Su texto denuncia la falsa universalidad del término hombre aplicado a los derechos y recuerda que estos también tienen que declinarse en femenino. Hombre en este sentido no es sinónimo de humanidad. Con ello adelanta las críticas a lo que ya desde nuestro siglo se ha denominado la universalidad sustitutoria, esto es, aquel programa ético que proclama como universal lo que no son sino experiencias específicas de un grupo determinado, extendiéndolas al conjunto de los seres humanos e invisibilizando a los otros colectivos. Bien. Bueno, dice que también incide en los derechos civiles que eran objetos de vindicación en el terreno del matrimonio. A todo esto, Olympe de Gouges, que escribe todo esto, fue guillotinada como traidora contraria a los jacobinos en 1793. Ese mismo año, 1793, Robespierre prohibía los clubes y las sociedades literarias femeninas. O sea que no era joda, digamos, el asunto, ¿no? Bien. Ahí termina el punto 1.4 y llegamos al último punto, donde se comenta un poco los desarrollos, las intervenciones de Mary Wollstonecraft, inglesa. El apartado se llama El destino de las mujeres, la demanda de la individualidad. Y dice, el periodo de vindicación ilustrada se cierra con una obra, La vindicación de los derechos de la mujer, de 1792, de la inglesa Mary Wollstonecraft, que a la vez que recoge los debates de su época, inicia ya los caminos del feminismo del siglo XIX. No es tanto una obra de reivindicación de unos derechos políticos concretos como la de Olympe de Gouges, como de reivindicación moral de la individualidad de las mujeres y de la capacidad de elección de su propio destino. Amorós dice que el sentimiento de libertad en la experiencia ética del feminismo presenta siempre un momento nominalista. Este sería aquel en el que las mujeres concretas se desmarcan de las atribuciones que se hacen recaer sobre ella en virtud de su genérico. Se desidentifica de la heterodesignación. Ese momento es el mismo de Wollstonecraft o de Simone de Beauvoir, en el que se rebelan contra el destino impuesto. Bien. Entonces dice que el libro de Mary Wollstonecraft se presenta como una obra sobre la educación femenina,
Dice que manifiesta la necesidad de incorporar al discurso político temas que eran considerados asuntos privados, tales como los sentimientos, las relaciones personales y las experiencias culturales, difuminado con ello las rígidas fronteras entre lo que es público y lo que es privado. El eje del libro lo constituye la cuestión de la construcción de la identidad de las mujeres, entendida como tema político. Bien, y acá ya para terminando, bueno, dice que el oponente dialéctico de la obra de Mary Wollstonecraft es el Emilio de Rousseau. Y ella dice, Rousseau, respetable visionario, tu paraíso pronto será violado por la entrada de un huésped inesperado. Amelia Valcárcel dice que la vindicación pudo ser escrita porque en el fondo es profundamente rousseauiana, ya que lo que hace es aplicar la idea de igualdad que el ginebrino restringía a los varones a toda la especie humana. Algo de lo que charlábamos hace un ratito. Uno de los puntos de crítica principales a Rousseau es la naturalización y el determinismo biologicista que éste presenta de las mujeres. Wollstonecraft parte del supuesto de la unidad de la especie humana y por consiguiente de la extensión de la razón como atributo de todas las personas que la componen. Dice que las mujeres también tienen, en tanto que sujetos morales, como atributo natural la racionalidad, y por tanto deben tratar de adquirir las virtudes humanas por los mismos medios que los hombres, en lugar de ser educadas como una especie de fantásticos seres a medias. Su pretensión no era por medio de la educación, no era que por medio de la educación las mujeres tuviesen poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Bueno, acá volvemos a lo del tema de la igualdad, ¿no? Con ello, Wollstonecraft está afirmando uno de los principios fundamentales del liberalismo político, el reconocimiento de la capacidad de elección racional de los individuos, aplicado ahora a las mujeres en tanto que sujetos racionales y autónomos. Ese es el sentido que le da el término independencia. Ser que cumple con los deberes de su posición es independiente y hablando de las mujeres en general, su primer deber es hacia ellas mismas como criaturas racionales. Sin embargo, la educación que ellas reciben imposibilita el desarrollo de la autonomía. Plantea que, bueno, que todos los filósofos de la Ilustración contribuyen a que las mujeres sean más artificiales, caracteres débiles que de otro modo no habrían sido, como consecuencia, miembros más inútiles de la sociedad. Lo que se presentó como atributos naturales de las mujeres, la coquetería, la vanidad, la debilidad, la frivolidad, no son sino el producto de la educación recibida, un resultado cultural y social que se presenta como natural e innato, de tal manera que la dependencia aparece como algo natural. Bueno, lo que Wollstonecraft observaba a su alrededor era el resultado de la imposición del modelo de mujer dependiente, reflejado en esa Sofía rousseauiana, a la que ella define como un ángel o un asno, porque no percibo huellas de carácter humano, ni razón o pasión en esa sierva doméstica. Se refiere al personaje del Emilio que escribe Rousseau. El peso de esa educación que reprime la verdadera naturaleza racional de las mujeres hace que las mujeres se encuentren por doquier en ese estado deplorable, porque para preservar su inocencia, como se llama cortésmente a la ignorancia, se les esconde la verdad y se les hace asumir un carácter artificial antes de que sus facultades hayan adquirido fuerza. Pero si su entendimiento se emancipara de una vez a la esclavitud a las que las han sujetado el orgullo y la sensualidad del hombre y su deseo miope de dominio, semejante al de los tiranos, probablemente leeríamos acerca de su debilidad con sorpresa. Bueno, y finalmente Wollstonecraft dice que Wollstonecraft se hace eco en este sentido de la falta de perspectivas personales para las mujeres que optaban por la individualidad. ¿Qué es la vida para las mujeres cuando no hay matrimonio ni promesa de matrimonio? Eso nadie nos lo dice. Fuera del matrimonio ninguna posibilidad quedaba para ellas, pero dentro del matrimonio sus vidas dependen por entero en todos los aspectos de sus maridos.
Y considerando la gran cantidad de tiempo que las mujeres han sido sometidas, ¿nos sorprende que algunas de ellas anhelen las cadenas y sean salameras como perros de agua? Tranqui. La mejor educación para las mujeres será entonces aquella que les permita desarrollarse como individuos, que se cultive su espíritu, que se les ofrezcan principios sublimes y saludables y que tomen conciencia de su dignidad, reconociéndose a sí mismas como seres que solo dependen de Dios. La igualdad no sería sino una apelación al buen sentido de la humanidad, en el que tanto los hombres como las mujeres serían partícipes como individuos autónomos y racionales. Y ahí dejo de compartir, y ahí terminaríamos lo que teníamos para hoy. Y nos quedan, si hay ganas de intercambiar o lo que sea, o debate o discusión, o poner en común, nos quedarían unos 15 minutos. Ya para el encuentro que viene, vamos a abordar el sufragismo. Hay un libro, que es este, no sé si se ve, claro, que se ve que aborda específicamente, dice Condorcet, Deguch, D'Alembert y otros. O sea, como que aborda específicamente a estos ilustrados, los que estas autoras llaman los consecuentes. ¿Cómo se llama? No sé qué de los sexos, ¿cómo es? La ilustración olvidada, la polémica de los sexos en el siglo XVIII. Sí, no sé. Es cortito, pero bueno. O sea, debe ser, como decía en este libro, la contestación a todas las teorías de Rousseau y compañía, Claro. ¿no? Sí, efectivamente. Lo que me pasa leyendo esto, que yo digo, bueno, o sea, leo a las autoras que mencionan que las mujeres no estaban incluidas, y digo, bueno, pero no solamente las mujeres, quiero decir. Me viene todo el tiempo como esa aclaración, ¿viste? Como, bueno, no solo las mujeres, sino que son principios universalistas que después en la práctica no quedan en lo formal. Sí. Pero también entiendo lo que plantean ellas, que está bueno, que gracias al establecimiento de esos principios universalistas es que se puede señalar, digamos, el incumplimiento. Bueno, después, claro, cuando sigue y habla del sufragismo y demás, ya empieza también a diferenciar un poco el tema clasista, digamos, entre las mujeres trabajadoras, las mujeres la burguesa, y ahí también va a quedar en evidencia otra exclusión, que va un poco en línea con lo que decís, sí. Sí, es que de hecho las que tenían la posibilidad de leer algo, de acceder a de formar. Sí, o los clubes, o participar en los clubes, los salones y todo eso, eran mujeres burguesas. Claro. Sí. Eran mujeres burguesas. Sí. No, me perdí lo que te quería decir, pero era algo, me olvidé dónde estábamos con el tema del micrófono. No sé qué iba, no, me olvidé de dónde iba, perdonen, completamente. No pasa nada. No, que no sé en qué estábamos, me olvidé. ¿Me dijiste? Bueno. No. Ahora estoy yo silencio. Creo que lo último que habíamos dicho es lo de señalado esto de que son mujeres, digamos, que las únicas mujeres que tenían acceso, posibilidad, Ya está. eran las mujeres burguesas, que son ellas las que... no, las que van a manifestarse, no, lógico, esto yo tenía que ver con lo que habías planteado antes, de cómo se pueden dar en determinados momentos históricos posibilidades o no de acceder a determinadas actitudes o acciones políticas también. Después va a pasar que a principios del 20 quienes van a accionar son precisamente las obreras, las que van a hacer las huelgas y van a entrar a luchar. O sea, hay distintos momentos históricos, las mujeres vamos a acceder de distintos modos a las luchas que vamos a encarar. Esto, a eso iba, ¿no? Como que evidentemente en el momento de la Ilustración, las que más acceso tenían eran las mujeres de clase
burguesa o clase alta y aristocracia, que es lo que se viene planteando también como las posibilidades de hacer esa vida intermedia entre lo privado y lo público, ¿no? Entre lo doméstico y lo de afuera, que son los clubes y los lugares literarios y las reuniones en las casas. Pero me quedé pensando en esto de los 300 años, y si vos pensás que en Argentina, por ejemplo, hasta 1968, los maridos eran los que disponían de los bienes matrimoniales, 1968, que recién se cambia el Código Civil, entonces es terrorífico poder pensar que el feminismo existía 300 años antes y que nosotras vivíamos todavía metidas en el medioevo, ¿no? O más allá todavía. Esto es tal vez lo que nos lleva a negar la historia del feminismo en la realidad que vivimos. Y creemos que recién empieza cuando llegamos, ¿no? Esto es lo que hace que ni una menos o esas crean que es realmente el movimiento, recién empieza ahí la cosa, que es son los mecanismos de defensa para negar la propia opresión y vivirla sin necesidad de romper con ella, ¿no? Entre otras cosas. Estoy portándome bien, hoy no hablo, no sé si notaron, me estoy cuidando como una maravilla. Pero Marta, a nosotras nos gusta que hable. ¿Por qué decís eso? No abusar de la palabra. No, pero dale nomás. No, ya está igual. No, adelante, sigo. Está buenísimo, sí, realmente es impresionante y creo que está bueno retomar el estudio de esto para que nos damos cuenta de lo largos que pueden ser los procesos históricos y la cantidad de tiempo que llevó para nosotras, para las mujeres, ¿no? O sea, esto que decías vos. O pensar que esto que se le empezó a organizar un discurso organizado medianamente en la Ilustración y, por ejemplo, el derecho al voto recién a mediados del siglo XX, entonces es la locura. O el divorcio, que ya estaba en el 1790 y nosotros recién lo tenemos en el 2084, 2083, 2084. Y todo así, ¿no? La patria potestad también. Ahí aparece en la Constitución de 1791 que ya trae la patria potestad compartida y nosotros recién la alcanzamos con el gobierno de Alfonsín. Claro. Entonces es terrorífico ver el atraso con que se vivió en Argentina, por ejemplo, que es lo que más cercano a lo que pasaba en otros lugares del mundo, ¿no? Con la situación de las mujeres. Y cuánto nos está costando, porque si vos tomás las reivindicaciones que ellas plantean de trabajo, tenés igual salario por igual trabajo todavía vigente, con la necesidad de trabajar todavía sigue habiendo desigualdad en eso, los estudios no se acceden del mismo modo, montones de cosas que todavía estamos lejos de obtenerlas, ¿no? Es decir, la igualdad todavía es una ficción. Y si tomás en cuenta cuál es la realidad de los femicidios y demás, bueno, olvidémoslo, estamos lejos de llegar a un nivel de paridad. Prefiero usar paridad yo a igualdad, ¿no? Pero bueno. Y ahora estamos en 35, cada 35 horas. Por eso. Ayer justo salió una nota. Sí, y ni hablar de otros países donde están muchísimo más atrasados, donde se casan a las mujeres, a las niñas, donde donde no estudian, donde no trabajan. Digamos. O la ablación de clítoris. La ablación de clítoris. Concreta, claro. No simbólica como en otros lugares del primer mundo, claro. Sino concreta, física. Sí, claro. Bueno, pero es que yo creo que ahí, por ejemplo, el dato, si pensamos en datos, el dato de lo que ocurre, que es a nivel mundial, no es solamente acá, del tema de la brecha salarial, creo que es por ejemplo, uno de los indicadores, no es lo único, pues se expresa en un montón de ámbitos, pero en eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo la adquisición del terreno desde el punto de vista de lo legal, de lo formal, no garantiza después la ejecución
la práctica, porque Totalmente. legalmente se supone que tendríamos que tener el mismo salario, pero después en la práctica ocurre otra cosa. Bueno, yo supongo que esos son los temas que se van a abordar en los capítulos justamente de donde hablan del tema de la cuestión más legal. Entiendo que lo vamos a abordar ahí. El otro día leía una nota que decía que el único país donde efectivamente había una paridad y una igualdad, digo, más allá de lo formal de la legalidad, ¿no? Que se cumplía, digamos, a grandes rasgos, era Islandia. Por eso decían que era el país más feminista del mundo. Ya está, en el cronograma que... Ya el está, cronograma sí. tiene fecha, la 2 de próxima julio, ¿no? de julio, y ahí Perfecto. ya vamos a ver entonces el apartado 2 del capítulo 1. Dale, buenísimo. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces en 4 semanas. Abrazo a Bueno, todas. Chau, besitos. chau. Nos vemos. Chao. Chao, chao.